Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Bienvenidos al alumnado, sobre todo alumnas, por lo que veo, muchas caras conocidas, al público en general que viene a los actos de la cultura de la facultad. Uno de los objetivos que nos planteamos cuando empezamos esta nueva etapa cultural era reivindicar a figuras de la cultura sevillana que, bueno, quizás en la facultad no han tenido tanta presencia como hubiera debido ser. Yo enseguida pensé en un gran poeta sevillano, don Joaquín Caro Romero, que está aquí, al cual le quiero agradecer su presencia, porque, bueno, me consta que es un gran poeta, que tiene una trayectoria muy longeva. Ya en el año 65, si no recuerdo mal, ganó el prestigioso premio Adonais de poesía, que el año que viene hará 60 años, que parece mentira, don Joaquín. Y, en fin, tiene una trayectoria muy extensa, ha publicado en total una veintena de libros. Desde el año 79 es miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla. También creo que el año 2000 fue el pregonero de la Semana Santa. En fin, tiene una trayectoria literaria y cultural muy amplia que sin duda merecía ser reconocida en la facultad. Así que, bueno, quiero también agradecer la labor de intermediación de mi compañera y amiga Inmaculada Caro, que es la hija del poeta. Yo se lo planteé, digo, Inmaculada, ¿tú crees que tu padre se animaría a venir? Y automáticamente ella me dijo que sí, que se lo iba a comentar. Y, bueno, accedieron y la verdad es que gracias a la generosidad de ambos hoy podemos estar aquí. Así que yo ya dejo de hablar, le cedo la palabra a Inmaculada, que va a presentar a su padre, que mejor lo conoce que ella, pues seguramente nadie. Y luego don Joaquín nos va a hacer un acto literario, comenta bastante original y muy ameno por lo que nos ha comentado. Así que, don Joaquín, bienvenido a la Facultad de Filología y muchas gracias por estar aquí. Bueno, ante todo, muchas gracias al profesor Guijarro, también a Rocío Rojas Marcos, que nos encuentra aquí. También agradecerles a todos los asistentes el hecho de estar aquí en un día como hoy, tan lluvioso, y a los que van a ver este acto a través de YouTube, muchas gracias también. Se llama Joaquín Caro Romero y es mi padre. Nació en Sevilla, a la sombra del limonero de Antonio Machado, en el Palacio de las Dueñas. Del que es vecino, el que es el vecino más antiguo. Para un poeta precoz, hay que destacar que fue un quinceañero que ganó el primer premio literario llamado el San Isidoro de Poesía, convocado por el Instituto San Isidoro. Y antes de cumplir los 17, comenzó a publicar en el diario El Correo de Andalucía. La siguiente distinción que obtuvo fue con 21 años y fue el Premio de Poesía Sánchez Bedoya de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, institución que es bicentenaria y que ingresó como miembro numerario a los 38 años de edad. Hay que decir que desempeñó en esta institución el cargo de bibliotecario. Otros premios que añaden a su currículum han sido, por ejemplo, el de José María Izquierdo, de Literatura del Ateneo de Sevilla, y los de Periodismo, Miguel Mañara y Joaquín Romero Murube. Este último dotado con 6.000 euros por un artículo que se deshacía ciertos mitos bibliográficos de Luis Cernuda. Pero el laurel más importante que tuvo a su haber fue el premio Adonais con su obra El tiempo en el espejo. Lo recibió por unanimidad del jurado en la edad de oro del certamen, entonces considerado el máximo galardón de la joven poesía española. Su obra poética la componen 12 poemarios. El primero se publicó en Granada a la edad de 19 años de edad, titulado Espinas en los ojos. Aparte de una docena de volúmenes de ensayos, de antologías, biografías, narrativas, prólogos y numerosos textos adicionales, gran parte dispersos y recogidos en hemeroteca. Rescató del olvido a dos significativos poetas sevillanos vanguardistas, Rafael Lasso de la Vega
y otro al servicio de la República y muerto en el exilio, llamado Antonio Aparicio. Hace 50 años que publicó en París su mítica antología de la poesía erótica de la editorial Ruedo Ibérico, tras ser prohibida en España, porque en aquellos años, como ustedes saben, había ciertos libros que no se podían publicarse. Mi padre, hombre escéptico y liberal, nunca ha militado en ningún partido político. Como de la poesía nadie vive, mi padre desarrolló su vida laboral en el periódico ABC de Sevilla. Ha sido crítico literario y figura en antologías, diccionarios, enciclopedias, traducciones y estudios literarios. Su vida y obra ha motivado varias tesis doctorales. La primera tuvo lugar en 1984 en Madrid, en la Universidad Complutense, y la otra en Sevilla en el 2003, precisamente en la Facultad de Filología y en este lugar, concretamente. Mi padre mantuvo amistad y copiosa correspondencia con 5 gigantes de la generación del 27, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Vicente Alexandre, Rafael Alberti y Dámaso Alonso. Después del Premio Nobel, Alexandre le distinguió designándole por escrito su representante en Sevilla para recibir en su nombre un reconocimiento oficial de la ciudad. Gerardo Diego y Jorge Guillén recogieron en sus obras varios poemas dedicados a mi padre. Para terminar, leeré solo el de Guillén, que sirvió de prólogo a la primera antología de mi padre, Vivir sobre lo vivido, editada por Ínsula. Que Guillén firme estas palabras mías con sus versos. Viendo, nacía el poeta. Como por su mundo inmediato, la gracia se da completa. Y partió con alegría buscando en aquella luz el amor de cada día. Mas le avivaban su sed, el aroma del jazmín, lo blanco de la pared. Siempre su ímpetu llega, es amante sin cesar, con un gran fervor de entrega. Como de Ravel su bolero, se ahinca vital la frase de Joaquín Caro Romero. Sin más dilación, les dejo con don Joaquín. Muchas gracias. ¿Está bien? Sí, perfecto. Buenas noches a todos, especialmente a los que me acompañan en esta mesa y a todos vosotros, a todos ustedes por la asistencia, sobre todo en un día de esta naturaleza en el que, aunque yo tengo los elementos muy a mi favor, porque yo creo que mis grandes comparecencias han sido siempre los días de agua. Yo recuerdo que, como Antonio Ordóñez en la maestranza, las mejores faenas de Antonio Ordóñez eran bajo paraguas, y mi gran día, el 9 de abril del 2000, en el pregón de la Semana Santa, pues diluviaba. Y todo me favoreció. Afortunadamente, bendigo la lluvia de este día. Y le doy las gracias especialmente a mi hija, porque claro, es la primera vez que me presenta. Y porque en otra ocasión intervino también en un acto en el Ateneo de Sevilla,
hace por lo menos 30 años o más, era una niña, una adolescente, para leer un soneto de Rafael Lafón en inglés, lo cual me parece una barbaridad, porque claro, a Rafael Lafón leer un soneto en inglés, pues como leer a Quevedo en inglés, hay que leerlo en español. La poesía es intraducible. Recuerdo que en mis años mozos, en una lectura de mis versos que ofrecí en esta universidad, casi todos los textos que leí eran de temática amorosa, lo que significaba nadar contracorriente, por estar entonces tan en boga la llamada poesía social. Tiempos convulsos aquellos, pero yo estaba haciendo a la vez poesía social sin darse cuenta mi auditorio, ni yo mismo. Esto tiene explicación. La ofrece el gran crítico y poeta José Luis Cano en su libro Poesía Española Contemporánea, las generaciones de vanguardia, donde titula uno de sus capítulos El erotismo elegíaco y social de Joaquín Caro Romero. Por otra parte, el reconocido ensayista y poeta, el profesor Domínguez Rey, califica de dialéctico el erotismo de mi poesía, que remueve la circunstancia social. Se ha dicho de mí que en poesía marcho solo. Lo afirmó Luis Jiménez Marto, el director de Adonai y Premio Nacional de Literatura. Pero ¿dónde quedo yo situado e inscrito como poeta? ¿O estoy entre los descolgados? Hay quien me sitúa en la promoción del 60, una promoción a rescatar. Otro estudioso de la poesía me bautiza como el Benjamín de la generación poética sevillana de los taifas del 50 y tantos, que ha dado poetas importantes. De aquella generación, únicamente 4 sevillanos, Manuel Mantero, Aquilino Duque, Julia Uceda y yo, fuimos elegidos entre los 6 poetas que incorpora José Luis Cano a la segunda edición de su acreditada antología de poetas andaluces contemporáneos, 1968, que se abre con Bécquer y se cierra conmigo. Parece una ironía, pero es así. Porque claro, Bécquer es el primer poeta contemporáneo, según decía Juan Ramón. El primer poeta, la poesía contemporánea empieza en Bécquer, esto es indudable. Mi primer libro, Espinas en los ojos, fue un poemario incipiente y juvenil de corte tremendista. El segundo, El transeúnte en línea existencial. El tercero, El tiempo en el espejo, el que ganó el Adonai, se centra en el tema amoroso y erótico. Tiempo sin nosotros está vinculado por su naturaleza a este anterior. En el libro de las Grallas asoma mis predilecciones por el mundo grecolatino y su mitología. Mi poesía avanza y se adentra luego en la sátira. Deja atrás el culturalismo, la denuncia social y política, y se refugia en una atmósfera emocional y doméstica. Aunque he cultivado el verso libre, sobre todo en mi aurora creacional, prefiero la rima. Decía el gran poeta norteamericano Richard Force que escribir poesía sin rima es como jugar al tenis sin red. Lo primero que hay que dominar en la retórica poética son las formas. Un divino monstruo de la poesía, Gerardo Diego, me parece que puede servirnos de paradigma. Para mí, Gerardo Diego es el máximo malabarista de la palabra.
el gran trapecista del verso, como cuando se desliza por el hambre tradicional y clásico, como por el experimento vanguardista. O sea, que Gerardo sabe jugar al tenis con red y sin red. Para hacer lo más amena y soportable esta lectura, ofreceré una clara visión, lo más amena posible, como acabo de decir, de mi poesía, de mi obra poética. La mayoría está congregada, para que la mayoría de los aquí congregados, a los que agradezco, a los que vuelvo a agradecer su asistencia, no me han leído, lo cual es bastante lógico. Todos ustedes tienen más futuro que pasado, y yo, por el contrario, tengo más pasado que futuro, lo que resulta menos agradable. ¿Qué recepción ha tenido mi poesía? Mi poesía va a consistir, es decir, mi poesía, mi lectura, esta lectura va a consistir en presentarles una antología de antologías, con mis mejores poemas o lo que entienden los antólogos y yo mismo, que son los textos menos perecederos. Por eso me apoyaré en selecciones ajenas dignas de crédito que le han otorgado a mi poesía el visto bueno y han garantizado su circulación, aunque yo, como buen escéptico, considero que todo es relativo y provisional. Pero no olvido que Rodrigo Caro y Andrés Fernández de Andrada pasaron a la historia de la poesía por un solo poema. Ya saben, el de Las ruinas de Itálica y el de la epístola moral a Fabio. Apuntan esos nombres, Rodrigo Caro y sobre todo Andrés Fernández de Andrada, quizás el mejor poema del siglo de oro y el más actual. El más actual, nos sigue sirviendo para este momento también. Es algo, Fabio, las esperanzas cortesanas, etc. Entonces voy a empezar por un libro arqueológico ya, ¿no? Es una antología de la poesía española, publicada por Aguilar, Antología de la Poesía Española, 1960-1961. Que por cierto todavía conserva la dedicatoria del autor a Joaquín Caro Romero, página 51, con mi fraternal abrazo de su amigo Luis. Madrid, 26 de enero del 62. Claro, esto se salió en el 61. Entonces, él es el primer poema que aparece en una antología. Pero claro, en esos tiempos felices de la Edad de Oro, donde Aguilar publicaba todos los años un libro con los poemas mejores publicados durante el año en revistas y periódicos y libros, pues este libro se publicó en Poesía Española cuando la dirigía José García Nieto, un gran poeta, muy poco valorado por la ignorancia, indudablemente, o por sus actitudes políticas o algo, aunque un hombre que era extraordinario, ¿verdad? Le gustaba irse con era un hombre muy guapo, algunos decían, es tan guapo que parece un dependiente del Corte Inglés, ¿no? Entonces, claro, le gustaba llevarse a las niñas al cine, a cogerle la manita, ¿sabe? Pepe García Nieto. Y recuerdo que fue mi primer presentador en Madrid, en el año 61, que fue el año de la riada de Sevilla, que yo me la perdí porque estaba en Madrid, no sabe qué es lo que pasó, y me iba a presentar Mantero, pero Mantero se quedó en Sevilla y no me pudo presentar, mandó el original, llegó tarde, y me presentó Pepe García Nieto, una presentación brillantísima, ¿sabes? Entonces, pues, allí es donde se publicó en Poesía Española, que además tenían la buena costumbre de pagarte, ¿no? O sea, que tú ibas al Ateneo allí y te pagaban las colaboraciones, vamos, es maravilloso.
Entonces, pues, y este se titula, es un soneto que se llama Goloso en profecía y va dedicada a Rafael Guillén. ¿Quién es Rafael Guillén? Rafael Guillén es el poeta, el gran poeta que era director de la colección Veleta al Sol, que me publicó a los 19 años mi primer libro, Espinas en los ojos, un libro, como acabo de decir, incipiente, pero va dedicado a Rafael Guillén, que ha sido, y vamos a decir, ya que estamos en tertulia, porque esto tampoco es una academia, pues fue la única persona con la que yo he dormido en el mismo cuarto. O sea, fue en el año 67, en el homenaje a Góngora, que estuvimos con Damas Alonso. Yo estoy retratado con Damas Alonso a los pies de la estatua de Góngora en Córdoba, y claro, nos alojamos en el mismo hotel, ¿no? Entonces él en una cama y yo en otra, ¿no? Pero claro, yo es la primera vez que estoy con un hombre en el mismo cuarto. Y fue Rafael Guillén, ¿no? Que tiene un libro maravilloso de sonetos, de sonetos de juventud, que se llama Pronuncio Amor, con versos maravillosos, que muchos me los sé de memoria, cuando dice: solo acierta en amor quien se equivoca y entrega mucho más de lo que entrega, después toda esperanza será poca. Maravilloso, ¿no? No partí ya es forzosa mi arribada. Un libro de poemas amorosos extraordinario. Este está también apartado de la circulación, naturalmente, pues, a escala de los mediocres. Entonces, pues, este poema, que lo voy a leer a título anecdótico, ¿no? Por esa circunstancia de ser el primero, que a mí me deslumbró, y dice: tengo un beso de 20 calorías, fraguado en mortandad noche tras noche, beso que sube y baja, carricoche, locomotora y ascensor de umbrías, baja y sube goloso en profecías, con vólvulo de labios, líquen, broche tornasolado en ávido derroche de sumisión, asombros y porfías. Quiero pluralizar esta ternura, en mi pecho se ceba la amargura, incógnita ancestral, a sangre fría. Necesito barrancos para el beso, adormideras para el embeleso, salvoconductos para la alegría. Es un poema de juventud, tampoco es. Entonces, dos poemas que vienen del libro de Donay, El tiempo en el espejo, lo recoge José Luis Cano en la antología que ha aludido mi hija y yo, en la antología de poetas andaluces contemporáneos. Esta es la tercera edición, la tercera y última, porque esta es del año 78. Entonces, en esta edición aparece, como acabo de decir, el primer poeta es Bécquer y el último es Joaquín Caro Romero. Pero claro, las segundas partes nunca fueron buenas, pero claro, evidentemente este poema que voy a leerles es el poema que se llama La alcoba y el tiempo, poema amoroso y erótico, evidentemente, que era un poco audaz en aquel tiempo, y sobre todo en la editorial donde apareció. Lo recoge Cano no solamente en esta antología, sino además en esta otra lo recoge también este poema. Este poema tenía mucha fortuna porque lo recoge también el profesor Ricardo Velilla en su antología de la poesía española, y hay otra antología de poetas sevillanos de Rodríguez Pacheco y Sánchez Menéndez, donde también es recogido, ¿no? De modo que, y también aparece como autógrafo en un libro que publicó el Centro Cultural de la Generación del 27 en Málaga. Y vamos ya con el poema. La alcoba y el tiempo. Ya lo digo, el poema más reproducido. Se diría que el tiempo no sale de esta alcoba, que es más bien el espacio quien se mueve y transforma. 4 paredes, unos zapatos en la alfombra vacíos, un espejo, una bombilla rota. Se diría que el tiempo no pasa cuando gozan los dioses.
se diría que es eterna la rosa. ¿Cuántos niños suplican nombre y ser en la alcoba, hijos del viento impuro y la ceniza honda? Se diría que el tiempo no se da ni se toma, que el tiempo es como el vino recogido en la copa, desgraciado en el suelo y feliz en la boca. Otro poema del libro de Adonai, El tiempo en el espejo, se titula Instinto de la materia. Cuando tú no estás, el aire de tu hermosura se puebla. El armario y la cocina aún abrigan tu presencia entre bazares y brasas, alondras y chimeneas. Mi tacto por los manteles siembra ternuras secretas y reconozco tu acento con la respiración queda filtrándose en cerradura, volando por la azotea. Aquel peine, la sortija, vacíos de dedo y melena, restituyendo una llama, suplantando una evidencia. Si abriese el ropero, haría sacrilegio con tus prendas, tu chal para sujetarme la herida como una venda, la seda para el amor, las pieles para la ausencia. Cuando tú no estás, estoy sacudiéndome la niebla de un sueño que nunca duerme, pero tampoco despierta. Realidad, cuerpo y tiempo cumpliéndose en la materia, prodigándose, ganando batallas después de muerta. Entonces, a continuación, y siguiendo con la lírica española de hoy, de José Luis Cano, manejo la edición. Este es un libro, decimocuarta edición. Este libro ha tenido una fortuna extraordinaria, la lírica española de hoy. Entonces, recoge aquí 3 poemas al final, claro, recoge 3 poemas, uno de los cuales, evito decir tiempo el alcoba y el tiempo porque ya lo he leído, resulta que hay un poema aquí que se llama Las tapias, que es una especie de estampa de posguerra, donde hay alusiones clarísimas a la prostitución y a los fusilamientos. Entonces, con una errata, que se ha inmortalizado la errata, pese a que se lo dije desde el principio, oye, que está aquí, hay una errata, pues la errata ha continuado durante 14 ediciones. Entonces, claro, la palabra se titula Las tapias, y es un verso libre, vamos. Decía desnudas, aparece desnudas y distintas y sordas, y digo, no, desnudas y distantes. Entonces, la palabra es distante, pero aparece distinta. No, es distante. Las tapias, desnudas y distantes y sordas, resistiéndose a las lacras, casi pulidas por el trato clandestino o manual o natural de la lluvia y el viento, envejecen las tapias. A ellas se arrima el caracol. No tienen ojos, no ven nada. ¿Quién le cortó a la noche las piernas para que no saltara del barro hacia la libertad con el tren que se escapa? Un pañuelo quemado, una media, una cáscara, un cristal. Este lugar no es digno de la flor ni la luz, sí de las ratas que con nosotros lo frecuentan, porque aquí la miseria es más barata. Triste feria nocturna, complicidad, última subasta de la piel. Esta vez no nos matan
con pólvora. Esta vez nos tiran la peor manzana. ¿Dónde está el fin? No se ve más que la huella de aceite de una infinita espalda y un pelotón de manos, y tal vez sangre todavía en las tapias. Ahora hay un soneto de los dos poemas más reproducidos, es este que voy a leer, porque es el soneto más divulgado, se llama La casa de enfrente. Entonces, este poema, el gran poeta y satírico y director donde iba a salir la antología de la poesía erótica en Plaza Gané, Enrique Badosa, cuyos escritos de la censura conservo, los escritos no, conservo las fotocopias de los escritos de la censura, de los dos escritos de la censura, de la apelación que hubo y tal. Total. Bueno, me hicieron un favor porque así pude publicar un libro en París. Entonces, a Enrique Badosa le gustó ese poema, lo vio aparecer, no sé qué revista, no me preocupa ahora, y lo reprodujo en un periódico de Barcelona, creo que en el noticiero de Barcelona, y me lo mandó pidiéndome excusa, diciendo, oye, que me he tomado la libertad de reproducir este soneto que me gusta mucho y tal. Y entonces pues me lo mandó, fue su primer descubrimiento. Después, Jesús Munarri en Hiperión, en su libro Un siglo de sonetos, que recoge, según él, los mejores sonetos del siglo XX, pues lo introduce también. Después también aparece en el libro de Rodríguez Pacheco y Sánchez Menéndez, y entonces pues es un poema de una vivencia muy especial, porque es el poema de una casa que hubo enfrente, exactamente enfrente de la mía, y hay una historia lamentable detrás. Y derribaron aquella casa, ¿sabes? Había un motivo sentimental y eso, era una musa, aunque no aparece mucho, no era una chica guapísima, ¿verdad? Cuyo rastro se desapareció para siempre, vamos. Y se llama La casa de enfrente. Le quitaron primero las ventanas. No le vendaron el portal siquiera. El aire se quedó sin escalera y se quedó el verano sin persiana. No hay ojos que saluden las mañanas, pues aquel rostro es una calavera que destrozó la ausencia a su manera, tirando al mar la voz de las campanas. El polvo con nosotros no se queja, estamos solos y esto es suficiente para sentir la herida algo más vieja. Aquí hubo un día un palomar ardiente, con un fuego de amor en cada reja y una historia sin nadie que la cuente. Estoy leyendo poemas de juventud, ¿no? Esto ya no... hay una frescura. Después la poesía se va complicando con el tiempo, ¿no? Se va haciendo, en vez de salir del corazón, se va haciendo, nace de la cabeza, ¿no? Y entonces pues la poesía gana en perfección, pero quizás pierde ese lirismo de los comienzos, ¿no? Voy a leerla hoy porque hay una referencia a cuando se habla de poesía social, pues otro poema también de juventud, ¿no? Aunque sigo escribiendo, hace unos días ayer mismo tengo publicado otras cosas, pero no es cuestión de leerlo. Y hay otros poemas demasiado fuertes y demasiado complejos que no son para una lectura poética, es para leerlo en tranquilidad. Entonces, este poema que lo incluye Manuel Urbano en su antología titulada Andalucía en el testimonio de sus poetas, pues es un poema al parecer bastante bueno. Según me dijo José Batlló, el director del Bardo, un poeta que publicó libros importantísimos, El Camp del Arpa,
en los años 60 publicó libros extraordinarios, ¿verdad? Ninguno mío, por supuesto. Entonces, pues resulta que al leer este poema, pues le dijo, el poema es magnífico. Dice, pero te lo cargas al final. Entonces, pues efectivamente, me lo cargo al final. ¿Y qué es lo que hice? Pues inmediatamente digo, pues lleva razón, me lo cargo al final. Y los 4 últimos versos son nuevos, cuando pasaron al libro, ¿no? Fueron nuevos, aunque ya está publicado en un libro, pero al pasar a otros libros, pues en de esos poemas llevaba toda la razón y le doy las gracias, porque dice, es muy bueno el poema, pero te lo cargas al final por unas alusiones amorosas que no venían al cuento, ¿sabes? Entonces, pues nada, uno tenía que estar en tiempos sin nosotros. Se titula Despertar, porque claro, son varios, no voy a leer tampoco, 4 estampas de posguerra, pues esta es la segunda estampa de posguerra, que se titula Despertar en el barrio obrero. Diariamente, a la misma hora, son versos de 9 sílabas, como a mí me gustaba mucho, de aprendido de Hierro y de la poesía francesa, el verso de 9 sílabas, siempre me ha gustado, aunque ya el octosílabo es el más frecuente. Diariamente, a la misma hora, se pone el barrio en movimiento. El agua de las cañerías canta antes que el gallo. Los cuerpos hacen frente a la luz, repiten pisadas, voces, ansias, gestos. Por tabiques y cerraduras se filtra el día en sus comienzos. Alguien tose, un somier se agita, el dolor ha vencido al sueño. Las 7 dan y por la calle pasa el carro del basurero. Escapan toques de sirenas de las fábricas a lo lejos, turnos de campana, silbidos de trenes, bocinas, gorjeos. Sube la mañana, le guardan los relojes respeto al tiempo. Los niños se levantan, bebe su último aguardiente el sereno. Se espabila a la escoba, enfría su calor de mujer el lecho. Huele a naranjas de anoche y al buen recuerdo del puchero. La vida inicia otro reparto entre el mercado y el colegio. Queda esperando el pan la casa. A la puerta llama el lechero. Diariamente, a la misma hora, y así un verano y otro invierno. Los días empujan a la sed. Cada sudor tiene un obrero. Pero esta boca, aquellas manos, ¿quién vive? ¿Quién está despierto? El poema está resuelto en los 4 últimos versos. Evito leer otros poemas porque si no... Hay otro poema que lo incluye también, ha aparecido en varias antologías, que se llama Excursión a las ruinas de Itálica. Es un poema que me decía el profesor Jacobo Cortines, que le parecía un poco atrevido, sobre todo una imagen, ¿no?, que comparaba yo el anfiteatro de Italia con una vagina, ¿no? Es que tiene una forma en la vagina, habéis visto a vista de pájaro, naturalmente, ¿no? Esto es una vagina de alguna diosa escarriada por ahí, pecadora. Entonces, ya digo, está en varias antologías también, pero no me traigo el libro, lo recojo aquí. Llegamos, esta es mi última antología, que se llama La tristeza de volver, que el título está tomado de Antonio Machado. La tristeza de volver. Bueno, excursión a las ruinas de Itálica. Llegamos con 2000 años de retraso, pero a tiempo de hallarla. Seguí allí en sus ruinas, pudimos pisar algo del suelo de sus casas, adorar capiteles y mosaicos, sentarnos en la cava del espejismo, bajar a la necrópolis, a las termas, recorrer las calzadas. Los ámbitos se disolvían en cada introspección. Lo mejor del pasado se ocultaba de las visitas. Se diría que estas tierras, con apariencia de ciudad maldecida, aguardaban recibirnos desde hace mucho tiempo. La noche había mellado las espadas, convertido en monstruos las acroteras, los mitos en silencio, la esclavitud en lápidas. Era la soledad el más intacto larario de la muerte.
Desde una colina, el anfiteatro daba la impresión de un gran sexo de hembra fosilizado en contorsión final de musgo y grava. Realmente, lo único despierto del lugar, lo que con hálito poderoso nos atenazaba sin excluir ciertas perplejidades al ayer, eran los pájaros y, más que nada, los cultivos de la vieja campiña, que si rica en acuñaciones y estatuas, no lo era menos en continuar dando al hombre sus tesoros más íntimos. En la imperial itálica no todo se perdió, tú me lo descubriste. Allí crecían la rosa, el ciprés, la cebada, el olivio de la higuera y el guisante, los hinojos, las habas, supervivientes y quizá testigos de la ufanía de la terracota, de la sed de las cráteras. También había raíces, libertad para el romero, la amapola y la malva. Al emprender el viaje del regreso, pensábamos, muy cerca de las lágrimas, que no eran los añicos de una gloria lo que en este altozano se palpaba, sino el vacío de nuestras propias vidas a punto de dividirse en la distancia. Lo más triste era eso, no dejar tras nosotros ni una flor, ni una marca, ni un orgullo de bronce, ni un relieve digno de visitarse mañana. A continuación, siguiendo mi amor por la antigüedad, otro poema también que otro gran escritor, pero silenciado y maldito, por supuesto, porque era franquista. Pero bueno, ¿qué tiene que ver ese franquista si él sí era un gran escritor? Aquí se está hablando de que fuera franquista, cada uno puede ser homosexual o ser un depravado, muy bien, pero estamos hablando de un escritor. Y ese escritor me estoy refiriendo a Rafael García Serrano, un gran escritor, un gran novelista, el autor de La fiel infantería. La fiel infantería es una obra que fue censurada por el régimen. Hay una edición de este hombre, de Rafael García Serrano, donde reproducen los párrafos censurados y demás, ¿no? Por ejemplo, no sé, como diciendo aquello de, bueno, adelante todo Cristo y al que le den que se jodan, ¿no? Pero claro, es que esto así se habla en la guerra. Y claro, pues era un gran escritor. Y me refiero a eso porque es que él, en una antología que tiene de poesía de tema arqueológico, pues la recoge. Se llama Levántate Venus. Este poema está un poco inspirado en un trasfondo de la Venus del Nido, donde tiene la Venus en el pubis, tiene la mano puesta, ¿no? Y entonces pues hubo en la antigua Roma uno que se refugió allí en el museo y en el templo, mejor dicho, en el museo, no en el templo, hizo el amor con la diosa, ¿no? Con Venus, ¿no? Y además, viendo la de Venus del Vino, tiene la mano puesta, es perfecta, vamos. Podía servir para hacer el amor con la Venus del Nido. Bueno, levántate, Venus. Bueno, y hay también, por ejemplo, creo que lo ha recogido en otras personas. Bueno, tantos siglos sin verte, tantas generaciones esperándote, hasta que un día la tierra ya no pudo guardarse su secreto. Me interrumpo la lectura. La Venus de Italia fue descubierta en Italia en el año 40, ¿sabes? Y tenía, por un pezón, se empezó el descubrimiento. A ras de tierra tenía el pezón, ¿sabes? No sé si una historia me desmiente, pero según me han contado Romero Murubi y demás, pues lo tenía ahí y empezó, o sea, el pezón del milagro, ¿no? De la Venus, ¿no? Voy a empezar otra vez. Tantos siglos sin verte, tantas generaciones esperándote, hasta que un día la tierra ya no pudo guardarse su secreto. Nunca es tarde para resucitar, pero estuviste muerta, no escondida o sembrada
lejos del culto y los catálogos. Al levantarte, tu incorruptible cuerpo aparecía violentado, sucio, mordido de raíces. Solo se nace limpio de la espuma. Y fuimos despegando con cuidado la tierra que te abrazó sin penetrarte. Tembló el suelo de Itálico, orgulloso de sus ruinas que aún eran fecundas. Mujer de mármol, te hemos recuperado tan entera, tan natural y hermosa, que dan ganas de esconderse una tarde en el museo y esperar a que todos se hayan ido. ¿Cómo vencer tu frialdad? ¿El arte te protege? No íbamos a pedirte movimiento ni ayuda. Tú no estás hecha para compartir la debilidad de los mortales, pues si te movieras respondiendo al contacto, envejecerías de repente, envejecerías hasta que el asco te ofendiera y todas tus estatuas las destruiríamos para siempre. Déjanos conservar el imposible sabor de poseerte, ensayar un abrazo sin respuesta, enterrarnos contigo. Bríndanos inmóvil la solución difícil, el don de amarte en la impotencia. Después hay otro poema muy entrañable que está muy vinculado al paraíso. Para mí, el paraíso eran los veranos de mi niñez en Málaga, ¿no? En la ciudad del paraíso. Es en vez de, por ejemplo, mis dos primitas, digamos, que se llaman Maruja y Pepita, pues aquí se llaman Nausíaca y Calipso, ¿no? Es utilizar una realidad arqueológica y trasladarla a un tema actual, como pueda ser hablar de una situación política, pero refiriéndome o hablar de una situación en Chile, pero hablando de la antigua Grecia, ¿no? O hablar de un adulterio, una cosa real, pero tapándolo con otra, ¿no? Es como Picasso cuando cambiaba de pareja, ¿no? Cambiaba su pintura, también el estilo. Bueno, Ciudad del Paraíso, iba dedicado a Vicente Aleixandre. El tiempo escapa por la caracola, es ciego y lleva a un niño de la mano que recuerda marino y hortelano, un cortijo, una playa, una farola. La gaviota muere seca y sola, sin saber con qué sueñan en verano los dedos de Nausíaca en el piano, los labios de Calipso en la amapola. Era un tiempo en que todo prometía levantar un castillo de maíz en el aire y de arena en la bahía. La alondra, el pez, la araña, la lombriz y el cuchillo cortando la sandía era bastante para ser feliz. Entonces nos vamos introduciendo. Tengo aquí esto para saber los que están hechos adrede. Ya te digo, son poemas que están recogidos en otra antología. Y hay otro que es que tengo una verdadera predilección, es un libro que no sé si lo terminaré o como deciría Luis Rosales, le vaya a poner punto final la muerte, decía Luis Rosales, otro gran poeta. Se llama Cuaderno de las Dueñas, ¿no? Entonces, pues esto está integrado mayormente por sonetos. Este que voy a leer le gustaba mucho al Duque de Alba y me pidió que se lo hiciera al Duque de Alba Jesús Aguirre, el gran intelectual, no me refiero a los de antes ni después, al gran Jesús Aguirre, un hombre de una altura intelectual extraordinaria, y me pidió ahora le voy a leer también un poema, que se lo dedicara porque lo quería para dárselo a Cayetana, que se lo hiciera autógrafo, y entonces se lo hice autógrafo. Y es La luz de las dueñas. Aquí la luz va en silla gestatoria por jardines y patios,
como un cuento. Qué educada es la flor y qué tormento despedir a la tarde transitoria. La luz es la canción de la memoria y abro con esta llave su aposento. Yo fui una vez un príncipe y me siento convertido en verdugo de mi historia. Con esta luz no usada de las dueñas, el aire se serena en la azotea y hasta las penas se hacen más pequeñas. Dejadme, por favor, que me lo crea, vecinos de espadañas y cigüeñas, si existo yo, existe Dulcinea. Otro poema es el relicario. El relicario está inspirado en el chaleco del espartero, que lo tienen en una vitrina en el Palacio de las Dueñas a la entrada. No sé si lo han quitado ya, se lo han llevado. Pero lo tenía allí la duquesa, el chaleco del espartero. Entonces aquí hay unas alusiones al espartero, al toro que mató al espartero, que se llamaba Perdigón. La feroz perdigonada me estoy refiriendo a eso, ¿no? Hay que conocer un poco la historia para entender el poema, ¿no? Del chaleco del espartero. Y al final hay los tres últimos versos es una sátira de la duquesa. El relicario es un trozo de España bien guardado, la España del mugido y del muñeco. Cabía toda la historia en el chaleco de aquel pobre espartero enamorado. Un ojo de perdiz y colorado tiñó la taleguilla al hallar hueco debajo de la faja, sol reseco, feroz perdigonada, fatal hado. Ya se sabe el final del sainete, que de ese verde raso tafilete en las dueñas harán un relicario. Entre la biblioteca y la dehesa, el duque anda buscando secretario para que no se aburra la duquesa. Entonces, ese es un poema hecho en mi entorno, ¿no? Es un libro muy querido por mí, y no sé si volveré a reanudarlo, porque la poesía evidentemente no se escribe cuando uno quiere, sino cuando ellas quiere. Eso está demostrado, vamos. Y eso lo puede decir, lo decía el propio Jaime Gil de Viedma, otro gran poeta, que decía, no, yo me puedo llevar escribiendo y no se me ocurre nada, o si me ocurre lo tengo que hacer 70 veces, ¿no? Y entonces este se llama poema, un soneto que se llama Santa María de las Dueñas. Santa María de las Dueñas es un convento que hicieron la atrocidad, porque si ahora se hacen atrocidades, pues entonces se hacían mayores que hoy. Entonces ese convento contemporáneo aquí está don Álvaro Pastor, que sabe más que yo de estas cosas, es contemporáneo del convento de San Clemente, un convento medieval. Entonces el convento estaba exactamente enfrente del Palacio de las Dueñas, y era el número 8, el 8 de las Dueñas. Entonces, que también tiene un poema aquí. Santa María de las Dueñas está recorriendo este poema de esa bestialidad, que yo no sé por qué no lo cita en los corrales de vecinos, se convirtió después en un corral de vecinos. Yo lo conocí, era un convento claramente, vamos. La entrada era y todos los pisos, era exactamente un convento. Yo eso tuve la suerte de conocerlo, pero no sé por qué Manuel Espadrón no lo incluye en su libro sobre los corrales de vecinos de Sevilla. Total, bueno, Santa María de las Dueñas. ¿Quién lo recuerda esta mañana fría en que el tiempo lo borra y lo desdice? Pero el ala de un pájaro bendice la casa de Leonor y de María. No quedó del jardín rosa ninguna, la piedra miente, no llora, suplanta a la piedra del claustro que fue santa. Pero ¿existió don Juan Mate de Luna? Hay que creer la historia de Morgado, tener respeto y fe a los amanuenses
cuando se tiene el corazón gastado. En coro de latines hispalenses hay cera de galán crucificado por música de amores cistercienses. Los amores de monja a mí me encantan. Yo, evidentemente, en el siglo XVI yo hubiera sido un rondador de conventos. Era lo mejor, ¿no? Ya tenemos internet y eso, pero aquello era una mina de oro, vamos. Una mina de oro, los conventos en el siglo XVI. Qué maravilla. ¿Eh? Entonces, pues ese poema de la calle Dueñas, que me estoy refiriendo a lo que ya he hablado del convento de las Dueñas, este se llama Dueñas 8, que es lo mismo, pero tal como convertido en corral de vecinos. Esta vez, antes era el convento y ahora el convento, pero convertido en corral de vecinos, que el que yo conocí. He buscado en Montoto y en Morales. Sus libros no dan fe de mi memoria. ¿Se hace recuerdo el sueño antes que historia? Ando perdido y busco las señales. Sueño o recuerdo a una mujer que friega, a una niña cantando en el pasillo, a un viejo al sol sin casa solariega y en la calle sonando un organillo. Esto debió existir, mas no está escrito, ni nada nos demuestra que existiera. Rechaza cuanto ignora el erudito. Qué vértigo el corral en primavera, con su olor, con su miedo, con su grito y su beso de novia en la escalera. El siguiente soneto, lo digo porque ese es mi libro inédito, el de Cuadernos de la Gloria, se llama Sor María de los Ángeles. Sor María de los Ángeles era una poetisa, una monja poetisa del convento del Espíritu Santo, donde estuvo mi hija Inmaculada. Y esta poetisa fue muy interesante. Yo tengo algún libro suyo y en Archivo Hispalense hay un estudio sobre su poesía. Sor María de los Ángeles, 1841-1909. Atraviesa la luz por los cristales, burla cerrojos, rinde celosías, viene a trocar amor en teología, ni Dante ni Machado son neutrales. Puesto el anillo de sus esponsales, su mano tiembla en la escribanía, baja la carne que le dio María, Dios, y se posa en todos los rosales. Pero después de tanto amor de cera, de tanta teología de gladiolo, el olvido actuó de esta manera. Oh Sor María, oh pobre polvo al viento, quedó su nombre, sí, su nombre solo en el libro de entierros del convento. Es una poesía del siglo XIX con la poesía tontorrona del siglo XIX, claro, quitando a Becker y otros por el estilo. Y después está doña María Coronel, que le hizo el señor, lo metió en la antología con su buen gusto característico, don Álvaro Pastor Torres, compañero mío en la Academia de Buenas Letras, por cierto. Ya somos dos académicos en esta casa, bajo este techo. De modo que este poema está muy alto. Doña María Coronel. El coro está en silencio. Doña María Coronel está en mi calle, claro, Doña María Coronel. Doña María Coronel, el coro está en... Don José Montoto creía y publicó un artículo en ABC diciendo que eso de que Doña María Coronel se echó el aceite hirviendo, yendo cuando el rey don Pedro, el maravilloso y admirable y simpático rey don Pedro, ¿no?, que de cruel no tenía nada, ¿no? Entonces, pues, que se echó el aceite hirviendo. Montoto dice que no, eso, nada. Y me decía el poeta Rodrigo Guzmán, decía,
y lo digo porque está aquí don Álvaro Pastor, me decía, dice, oye, con lo bonita que era la leyenda esa de que se echó el aceite hirviendo en la cara para oír de don Pedro, pues ahora se la carga de don Santiago. Entonces, pues, el coro está en silencio, reza el día en la flor, en la toca y en la cera, y en urna de cristal duerme y espera la mujer de don Juan, doña María. La paz tiene en el roble sillería, mientras Luzbel calienta la aceitera. Sus pasos no se sienten en la estera, no le asusta ninguna letanía. Guardado tras la reja está el tesoro. Qué corto el bien y qué larga la ausencia. Por virtud o venganza fue el decoro. En penumbra de sed vuela un vencejo. ¿Qué busca aquí? Vencer la continencia, devolviendo la carne a este pellejo. Don Pedro es uno de los reyes más agradables, me cae muy bien, ¿no? Y además, claro, si le matan, empiezan a hacerle bestialidades que va a ser en la Edad Media el rey Don Pedro, ¿no? Sino un hombre liberal que salía por ahí de trajines por la noche, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? Ya reza usted del rey Juan Padre. Aquí tenemos. Hay otro poema que se llama El Reñidero, que había enfrente de mi casa, había un reñidero de gallo, que eso era horroroso, era una cosa espeluznante. Es uno de los recuerdos más desagradables que tengo de mi infancia, ¿no? El reñidero de gallo, era horrible, ¿no? Cuando, porque yo los he visto, he asistido, y aquello era terrible, ¿no? Una estampa de Solana, vamos, el reñidero. Regollos y Solana están de fiesta, en un círculo sórdido y sombrío, pico, espolón, lanceta, plumerío, esta sangre no sirve para gesta. Se desañita el hombre en cada apuesta y sube la blasfemia al graderío, mientras se dilucida el desafío con fieros picotazos en la cresta. Donde no manda el rey, manda la grey. El niño no sabía que era la ley del más fuerte, lo supo aquella tarde. Vio al animal vencido y quedó triste. Y empezó a descubrir en qué consiste el valor y qué cuesta ser cobarde. Hay otro poema también en otra calle próxima a la mía que se llama la calle Busto Tavera. Aunque evidentemente este poema, este soneto está escrito, hay una alusión a Lope, indebidamente quizás porque yo no sabía que por entonces, vamos, no lo sabía ni Montoto, hasta que se lo descubrió Gerardo Diego, lo sabía en una conferencia que dio Montoto sobre Lope de Vega, que la Estrella de Sevilla no es de Lope, es de Andrés de Claramonte, que por lo visto ahora ha escrito todo lo que escribió Lope, según los nuevos eruditos. Entonces, esta se llama Estrella Tavera, y está inspirado en la Estrella de Sevilla, de la calle Busto Tavera. Conociendo más o menos la obra, pues se puede entender mejor el soneto. Dice, fue de teatro de pasión, fue de teatro la pasión, la hoguera, la sangre, el santo oficio, los maitines, hubo una estrella aquí y unos jardines, esta es la calle de Busto Tavera. Piso 1000 muertes al pisar la acera que reyes, tintoreros y arlequines pisaron. Ya no huelen los jardines a Quintilla de Lope, a Amor de Herrera. Las monjas que plantaron el magnolio, los ojos han cerrado y la cancela, y el tiempo sin piedad hizo el expolio. La historia pasa, aquí reposa, no existe mayorazgo ni otra cosa que el fantasma de Ortiz de la Roela. Es decir, otra de las bestialidades que hizo la Sevilla del pasado fue derribar la casa de los Tavera, que es la casa de las monjas carmelitas, donde estuvo Rafael Montesino, y fue una bestialidad, ¿no? Yo personalmente conservo en casa la espadaña
que la tengo en la escalera, en un sitio paso y varias veces por delante de la espadaña, de la cruz de la espadaña de que se la, por 2 reales a los albañiles, ¿no? Antes que la cruz de la espadaña de la iglesia de los Carmelitas del Buen Suceso, la tengo yo en casa, ¿no? Fue una bestialidad. Esta alusión al magnolio que allí, por lo visto, Jorge Guillén tenía allí una monja que era también conocida y recordaba lo del magnolio. Allí había un magnolio perfectamente, ¿sabes? El magnolio después hay otro poema, ya estoy terminando, con los sonetos, para después ya dedicar... estamos ahí un poco... Ya vamos a terminar, vamos. Se llama Casa de la Inquisición. Recuerdo que a don José María Javier un día se lo leí, porque no lo sabía de memoria, y dice, qué barbaridad, ¿no? Le pareció un poco escandaloso. Casa de la Inquisición. Casa de la Inquisición es cuando el castillo de Triana estaba en obras, se había inundado y tal, pues se trajo la Casa de la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición, a donde estaba el convento de los Carmelitas, en una esquina, cuando aludía a un tintorero, y era porque había allí también una persona, un tintorero, en donde estaba el núcleo residencial de las dueñas, ese adefesio, ese horroroso adefesio. Yo no sé, es incomodísimo ya pasar por allí, es horrible, vamos, Sevilla se la han cargado, ¿no? Como decía Romero Morube, si el gran negocio es conservar Sevilla, no destruirla, la olla queda poco, ¿no? Ahora queremos salvar la última tesela del último mosaico y la última piedrecita, ¿no? Esto ya se ha ido a la puñeta, vamos, esto no hay que ni adelfa ni nada, esto no hay nada que hacer, está claro, vamos. Y yo lo veo con cierta experiencia y cierta clarividencia, de vaticinio, debate. Bueno, Casa de la Inquisición. Entonces, esto está relacionado con Sevilla 1626-1640, que es el tiempo en que estuvo el Tribunal de la Inquisición en esa zona, que la veo desde, que la podía ver desde, y tengo fotos de esa zona, y tengo fotos del interior, no sé dónde las tengo, pero vamos, mi mujer sabe que lo tengo todo de revuelto. Entonces, este poema, Casa de la Inquisición, está relacionado con un gran poema erótico, un poema de sexo, ¿sabes? Por eso está relacionado el sexo con la Inquisición. Dice, a mí me gusta el soneto, ese de mis preferidos, aunque leeré otro que me gusta más. El potro, la coroza, la curuja, la cruz verde, la espada, el San Benito, la bula, el bulo, el cuerpo del delito, el látigo, la escoba de la bruja. De Triana a San Marcos me dibuja la muerte, mi destino circunscrito, y en la sombría ergástula el detrito hacia las malas compañías me empuja. Amor, auto de fe, cepo, tronera, tú, mi santa hermandad, lengua de hoguera, mi suripanta, mi placer, mi espanto, edicto, fuero, juez, tejemaneje, enciende el fuego ya, si soy hereje, desnúdame y conviérteme en un santo. Sin embargo, el soneto que a mí me gustaría que me sobreviviera, es el de que se llama Dueña de la Soledad. Este es el soneto que a mí me gustaría, el que más me gusta, ¿no? Ese es un poema muy entrañable, está inspirado en la viuda, Dueña de la Soledad. El soneto lleva 2 fechas, 27 de junio de 1933, 28 de junio de 1983.
y se titula A María Teresa Sebastián de Collante. Es decir, fue la viuda del poeta Alejandro Collante de Tea, otro gran poeta, un poeta, claro, de obra pequeña, porque claro, este poeta muere con 31 años, ¿no? Era un extraordinario poeta. Lo admiraba mucho Gerardo Diego, cuando le tiene hasta hecho una décima, cuando dice Gerardo, todo el que a Sevilla viene después que Alejandro falta, ve la giralda más alta, su dulce sombra más ciega, etc. Entonces, pues el poeta Alejandro Collante murió a los 81 años y su viuda le sobrevivió más de medio siglo y le guardó el resto de su vida el sitio, ¿no? O sea, esa mujer, yo fui un día cuando siempre, quizás uno de los primeros artículos, yo publiqué con 17 años ya, con 17 años yo escribía en el Correo de Andalucía, lo hice sobre Alejandro Collante, que verdad me deslumbró. Entonces me dice un amigo, oye, ¿por qué no vais y piden una foto de Alejandro Collante a la viuda? Entonces fui a la calle Montevideo, donde ella vivía, y me dio un librito pequeño publicado en Mediodía, un librito rojo así de este tamaño, y me dio una foto suya y claro, pues estaba con el pelo varonil, con un pelo corto, casi como yo estoy ahora. Y entonces pues me impresionó extraordinariamente. Después la vi y este soneto lo escuchó porque lo leía en el patio de la Academia de Buenas Letras. Ella tuvo la oportunidad de escucharlo, ¿no? Y claro, vivía en una residencia ya de ancianos y tal, pero le guardó silencio esa mujer. Muere su marido con 31 años y el marido, por supuesto, como debe de ser, me parece muy bien, era muy mujeriego, muy mujeriego, y cogía unas tajadas, ¿verdad? Unas borracheras extraordinarias. Y bebía cuando había la época de las grandes borracheras, pues bebía ya hasta colonia. Cuando no había alcohol, bebía colonia, ¿sabes? Es real, ¿no? Me lo han contado contemporáneos. Cogía unas tajas maravillosas. Era una generación de los de mediodía, una gran generación de bebedores, ¿no? Juan Sierra, ¿no? Yo he visto doblado a Juan Sierra, ¿no? Así, haciendo una L, ¿no? Dando un derecha a izquierda, ¿no? De costado a costado, ¿no? Y claro, pues cogía unas tajas de miedo. El propio Joaquín Romero, pues también cuando le gustaba coger y hacía algunos disparates y eso, ¿no? Y tenía mal beber algunos, ¿no? Entonces, pues Alejandro Collante, pues era, ya te digo, era muy ingeniero, un hombre alto, ¿no? Demasiado alto, ¿no? ¿Sabes? Muy alto y atractivo, ¿verdad? Tiene poemas en la venta de Platilla, Villola más guapa de Alcalá de Guadaira, ¿no? Entonces, pues, era el gran amor de su vida, pues se casó con María Teresa Sebastián, Sebastián porque Pablo Sebastián era pintor, que por cierto un grabado de pintor, en mi segundo libro lleva un grabado de Pablo Sebastián que lo eligió Rafael Lafón. Entonces, y por eso me extiendo para que entendáis mejor el poema, ¿no? Se llama Dueña de la soledad, ¿no? Y el gran amor de ejemplo, ¿no? De ejemplo total. Su marido muere y se acaba su vida para siempre, ¿no? Durante 50 años. No se le vuelve tremendo lo de María Teresa, ¿no? Una mujer conmovedora, ¿no? Entonces, pues, ahí va. Más que Penélope esperó Teresa, porque lleva esperando todavía. Han pasado 50 años y un día de soledad y en soledad profesa. Esta hilandera sabe lo que pesa pasar las noches en la hilandería después de haber perdido Alejandría, sabiendo que Alejandro no regresa. Amó más que Julieta y que Eloísa, fue diosa y luego fue sacerdotisa del poeta hecho Dios en su morada. Un día la conocí, llamé a su puerta, ya no era de este mundo su mirada, me dio la mano y vi que estaba muerta.
Después hay, ya estamos terminando, es que me salto algunos poemas eróticos para no ofender al auditorio, que lo veo tan joven y no quiero leer ninguno. Y claro, pues y además tampoco pues quiero extender ya demasiado, ¿no? Pero quiero leer para que sepa que yo también sé jugar al tenis sin red. Un poema totalmente libre. Se llama La mano del duque. Esto tiene su explicación. La poesía siempre necesita explicación, pero diciéndolo pues comprendéis mejor. Hablando de los olores. La mano del duque. La mano del duque está inspirado estaba yo en un kiosco ahí en la plaza de San Pedro y viendo los periódicos y pasaba el coche del duque, ¿no? Entonces paró el coche y me dice, Joaquín, y tal. Me sacó la mano y me dio la mano, ¿no? Entonces en la academia me estoy refiriendo a Jesús Aguirre, el duque de Alba, que él decía, no duque consorte. No, yo no soy duque consorte, soy el duque de Alba. ¿Sabéis? Un hombre peligrosísimo, por otra parte. Peligrosísimo porque era un hombre de una gran inteligencia. Cuando estaba de cura casó a Felipe González, no sé, casó a casi todos los políticos. Entonces, cuando estaba de asesor y de director de editorial en Taurus, pues ya me advertía, ten cuidado con el cura que es muy inteligente y es un peligro, ¿no? Pero sin embargo con él me llevé maravillosamente, tanto así que la lectura más hermosa de mi vida la di en el año 85, en mayo del 85, al final de mayo del 85, en el Palacio de las Dueñas. Habíamos 7 o 8 personas, ¿sabes? Académicos y claro, yo leía un poema y nos tomábamos una copita y era una cosa idílica, maravilloso. Pues él dice, mira, ahora se ha ido Cayetana al Rocío y vamos a estar aquí estupendamente, ¿sabes? Evidentemente, ¿no? Claro, era un ser superior, ¿no? No era un gili de esto, entonces pues era un ser superior. Claro, el poema, algunas veces el que me pidió lo que le mandara para el que le ponía ese poema autógrafo. Entonces me iba a presentar un libro, pero me lo tuvo que presentar Rafael de Paula en Jerez, porque me dijo que sí, que me presentaba el libro, pero entonces la salida del libro se retrasó. Y dice, pues mira, Joaquín, no puedo porque estoy en Italia. Entonces, pues, se publicó en Jerez, pues digo, bueno, cojo a Paula. Y me lo presenta Paula recién salido de la cárcel, por cierto, con su barba y todo, maravilloso. Me parece muy bien que estuviera en la cárcel, ¿no? O a estar, ¿no? Vamos, que no tengo ningún escrúpulo porque no me parece indigno, ¿no? Porque, vamos, lo que me parece indigno es que detuvieran a Paula en la policía vestido de torero en la Plaza del Puerto. Vamos, eso es lo que me parece indignante. De modo que no vengan ahora con los cuentos de Calleja, que también se ha hecho bestialidades. Entonces, la mano del duque. ¿Por qué? Le digo, bueno, muchas gracias por darme la mano, por parar el coche. Dice, no le di la mano, se la entregué. Bueno, pues nada, claridad. Entonces, las cartas que nos dábamos, ¿no? En el buen sentido de la palabra, las cartas, mi mujer Inmaculada, aquí presente, en su honor pues hay que hablar con medimiento, pero vamos, como estamos aquí en esta tertulia, pues no estamos en la academia, pues es muy agradable estar aquí. Resulta que me dijo, dice, oye, tú sabes, pues, lo que huelen las cartas, eran unas cartas olorosas. Claro, como las cartas venían del Palacio de las Dueñas, que me separa un muro, pues nada, venía el esclavo, digo, el criado, pues, y me traía la carta, ¿no? Y Inmaculada dice, oye, qué bien huele la carta, Y digo, bueno, pues, digo, claro, sí, hombre, si la manda por correo viene ya. Pero vamos, del trayecto de las Dueñas, de unos cuantos metros, el esclavo, digo, el criado con los guantes, pues claro, la carta mantenía su olor, ¿no? Entonces, pues el poema, a él le gustó el poema porque hay alusiones a su homosexualidad. O sea que a él le gustó, que es un retrato auténtico a Jesús Bonarri también le gustaba el poema este, ¿no? Porque es un poema satírico, pero claro, él como un ser superior e inteligente lo admite, no le estoy inventando a sus muertos, vamos, sino que estoy diciéndole lo que era, ¿no? Estoy hablando de su paso como intelectual, como cura,
como pederasta, como adúltero y como farsante. O sea que se llama La mano del duque y ahí está el sentido, ¿no? Y a él, ya te digo que le gustó y lo conserva allí, o lo conservaba naturalmente, en el palacio, porque viene recogido en un libro, en el libro que él iba a presentar. Bueno, por el olor se sabe no dónde está la mano del guerrero, sino la de Jarifa o la del duque. ¿No es el duque un guerrero? No, porque su mano es una siempre viva de perfumes. Se bate con florete de semántica y de afines tactílicos. Por el olor se sabe de quién es la carta, de qué jardín epistolar la flor, braille para el olfato de los ciegos. El humo del buen tabaco, reminiscencia del incienso que ayer ardía cerca del agua bendecida con que el galán rozaba la yema sensitiva del anular de su dama en el templo, se hace invisible áspide en el dedo anillado, el humo y nunca la ceniza. La pluma es de cera en las alas de Ícaro, no en la mano del duque, invulnerable en su papel de Anteo, que no vive en un árbol como Cosimo Pío Vasco de Rondó, pero es capaz de compartir prodigios con el barón de Munchausen, mano insomne, graduada, auscultadora, de arúspice y melómano, de amante, mano altamirense que se posó en el hombro de Carclaus, de Benjamín, de Adorno, de Taján. Quizá una cuerda de guitarra le lastimaría. La punta de un abrecartas sería suficiente para ofender el pétalo secante donde la clorofila se recrea en las rayas de concurrencias digitales, autógrafo mortal de la marisma de la sangre. Mano del duque, estafeta de heráldica, atenta porcelana de museos y academias, mapa y maqueta de la isla del tesoro. Cualquier respiración desordenada ahogaría al pájaro que tiembla prisionero en la mano que acaricia al mastín azulado de la casa. Mano que sirve para abrir un libro, un cofre, un abanico, llevar las quirotecas, tocar un timbre o un pezón. Mano que selecciona, une y separa. Si recela del águila o la aurora, rapta al copero del Olimpo. Tácita, táctil de las tactaciones, indescifrable pasatiempo de teólogo muniqués y lobaniense con la mano al pecho, mano ducal, cabujón daliniano, palma donde Holoformes busca a Judy, mano olorosa. Entonces, creo que ya va a ser... No continúo porque si no vamos a salir de aquí a... Termino ya. ¿Os parece bien que...? Uno para terminar, venga. Sí. En dos homenajes, son 2 décimas, que ahora vuelvo a retomar. He dejado de escribir, de jugar al tenis sin red y ahora vuelvo a tomar el tenis con red. Y quiero recordar a 2 personas para terminar, son 2 décimas, 3 décimas. Una es a la memoria del profesor don Francisco López Estrada, ¿no? Al que tanto recuerdo en esta facultad y al que tanto debo, evidentemente. Y
y tanto he confraternizado con él, ¿no? Cuando salía de clase nada menos, el heredero de la cátedra de Guillén y Salinas, pues nos íbamos a su casa de Montevideo, los dos andando, ¿no? Pero yo era muy joven, vamos, tenía ya 20 años y ya iba con, ¿sabe? Un hombre de una gran generosidad, hizo mucho por la poesía, evidentemente, promocionó muchos homenajes, el de Bécquer, y ayudó mucho tenía una gran presencia en la generación de los años 50, estaba ahí el profesor de literatura, el primero, ¿no? Fue de la generación de los taifas del 50, del que dice que yo soy el Benjamín, fue uno de los propulsores y de los que él estaba apoyando y presente en todos los actos. Se llama Embajadores en Tamorlán, que está inspirado un poco en uno de sus libros, de sus estudios, ¿no? Como primer medievalista. Digo, es un poco un poema de circunstancia, cariñoso. Cual González de Carabijo al frente de la embajada, va el doctor López Estrada con Herrera y su entresijo. La palabra es su cortijo y el diccionario alcatifa, donde el aurí y el califa le traducen el mensaje, igual que el abencerraje en los brazos de Jarifa. Y entonces ya terminamos y voy a terminar con 2 décimas a Joaquín Romero Murube, que sirvió incluso, una de ellas sirvió para prólogo, yo le hice prólogo a 2 o 3 libros suyos, y él se titula Jardines Póstumos, ¿no? Y para esta antología he seleccionado 2 décimas, que es con la que voy a terminar en honor de Joaquín Romero Murube, del que yo le debo mucho, porque yo no sería sin nada, yo no sería absolutamente nada, eso está demostrado, sin Lafón, sin Romero Murube, vamos, nada de nada, vamos, estoy convencido, soy un hombre de suerte y nada más. Y lo cierto que si yo empecé, y mi fortuna fue entrar en ABC, fue cuando yo escribía en el correo con 17 o 18 años, y me decía, a ver si dejas ya de escribir en el correo y escribe en ABC. Entonces, digo, bueno, don Joaquín, pero es que, no sé, ¿no? Es que me parece un poco fuerte, yo no es que no conozco a nadie, nada, pues nada, tú me das a mí los artículos y yo los mando. Entonces yo empecé, se lo daban los artículos a Romero Murube y Romero Murube lo mandaba a la ABC y se publicaba todo lo que mandaba Romero Murube, eso se publicaba. Entonces, recuerdo que una vez, uno que se llamaba La Esquina Pensativa, no se publicaba, y yo preguntaba, ¿y esto qué ha pasado? Y tal, preguntaba ya en el periódico, no, ya se publicará. Bueno, pues al cabo de los 30 años me entero de que de entre los papeles de Romero Murube se lo había olvidado y no lo había mandado, y por eso no lo habían publicado. Lo tenía Romero Murube allí. Es decir, evidentemente, con esas confidencias. Yo tenía unas confidencias con él, me decía una compañera de academia, dice, bueno, ¿tú por qué no escribes de tus vivencias con esas personas? Que para mí yo era el chico con Montoto, con Romero Murube, etcétera, etcétera, Juan Sierra, con Lafón, por supuesto, vamos. Tanto así que le estaba yo diciendo a Inmaculada, había tanta confraternidad entre Lafón y yo, que hace unos días me encontré una tarjetita de Lafón, digo, esto lo ven en la posteridad y se cree que somos 2 homosexuales, porque es que me citaba, ya se sabe, querido Joaquín, nos vemos en donde tú sabes, en el sitio que tú sabes, a la hora de siempre, y tal y cual. Digo, esto, después de muerto, encuentra esto, y aquí está, se acuestan juntos estos 2 poetas. Pues no, señor. Era una cosa, nos veíamos al lado de correo, y era yo un poco su secretario, y además en una colección de poesía que se empezó a hacer, aparezco yo como secretario de Lafón y demás. Entonces, pues, Lafón era un hombre de una gran generosidad, y estoy en posición de secreto, y de Montesino, por supuesto. De Montesino, sea un secreto de Bécquer que no lo sabe nadie, y no lo voy a decir nunca, puesto que soy fiel a la memoria de mis amigos. Y me dice una compañera de acá, ¿tú por qué no escribes tus vivencias? Porque no voy a escribir las vivencias, ni saco trapos sucios como hace cierto personaje lamentable con Brines, ¿no? Que saca a relucir una serie de cosas lamentables, vamos,
inconcebible entre amigos, ¿no? Entonces yo solo respeto, son cosas que van a morir conmigo, ¿no? Entonces, pues tenía una confianza absoluta con Romero Murube y con cosas que me decía Romero Murube y cómo actuábamos y cómo hacíamos y la mala leche que tenía y la gracia y la tristeza, ¿no? Pues no lo contaré nunca, ¿no? No lo contaré, lo podía contar, pero en modo alguno. Entonces, a Joaquín Romero Murube, pues ya le digo como sin estos personajes no hubiera sido nada, sin duda, vamos. Bueno, y ya terminamos, queda 2 minutos, el tiempo de leer estas 2 décimas. Jardines póstumos. Y está utilizando una serie de títulos que lo meto entre mi poesía, Pueblo Lejano y tal, que lo ensalzo con el poema. La tierra es depredadora de casidas de albahaca y de cada patio saca la muerte deshojadora. El columpio de la aurora amortaja los racimos. Ya no somos los que fuimos, que falta boca y canción, y se pierde el corazón por los cielos que perdimos. Rioja le ofreció una rosa, al Motamid sus jazmines, y don Pedro los jardines con una odalisca hermosa. Argijo le dio su diosa y Pacheco su capilla. Don Baltasar la letrilla, que en Herrera fue aguafuerte, pero la vida y la muerte solo se las dio Sevilla. Gracias a ti. Bueno, gracias a... Si no es por él, no se produce esta... Nada, bueno, sin ninguna duda, porque yo me prodigo poco, yo no asisto, presento el parte facultativo, ¿no? Como los toreros que nos quieren torear cuando nos quieren torear. Yo pensaba que don Joaquín estaba ya con pocas energías y realmente ha sido maravillosa. Estaba un poco preocupado mi mujer porque estaba tosiendo mucho y eso, vamos... Pero estoy perfectamente, vamos, he aguantado. Nada, ha sido una lectura deliciosa. Yo de nuevo le agradezco a don Joaquín que haya venido a la Facultad de Filología, donde también efectivamente dio clase a don Francisco López Estrada, fue catedrático muchos años. Y le doy las gracias también a todos ustedes por venir y, por supuesto, también a Inmaculada por haber propiciado esta velada. Por haber mantenido, ¿no?, esta larga... Y la atención. Esta larga lectura, ¿no? Muchísimas gracias. Solamente comentarles que creo que mañana el periódico ABC va a sacar una breve crónica del acto, por si mañana lo quieren ojear. Y además, que es un gran colaborador. Y eso, sí, porque la que estaba aquí, esta chica, era... Y por otra parte, si queréis preguntar, por favor, aquí estamos, ¿no? Preguntad lo que queráis. Venga, una pregunta ahí atrás, venga. Muy brevemente. ¿Qué le parece la generación actual de poetas sevillanos? Hablo pues de Ricardo García, de José María García Jurado, de Juan Millar. ¿Tienen contacto? ¿Leen algo? ¿Ellos están ahora mismo publicando poemarios regularmente? Sí, yo creo que... ¿Tienen ninguna agradecer? No, me parece extraordinario, vamos. Ese es el futuro, es que no hay otra. Es que no hay otra. Juan Lamillar, bueno, Juan Lamillar sobre todo, está más que acreditado, ¿no? En antología, por su obra. Y lo mismo Lugardo, que hay una serie de personas que indudablemente... Claro, yo estoy un poco desconectado con él, con ellos, pero que indudablemente es lo único que nos queda. No se puede decir, los nombres que acaba de citar son los que yo suscribiría, sin duda, vamos. Y tienen tienen más futuro que pasado, ¿sabes? Pero evidentemente a la vista está, ¿no? Siempre Sevilla... Hombre, no es la generación de sin ninguna duda tampoco, la generación de Mantero, de Aquilino Duque, la generación de los 50 y tantos, no son de una olvidadísima María de los Reyes Fuentes, de una Julia Uceda, de eso no hay. Julia Uceda, poetisa, ¿por qué no se puede decir también poetisa? Que se diga poetisa. Superior a Julia Uceda actualmente no encuentro ninguna, vamos, de la más...
Y la más que olvidada está María de los Ríos Fuentes, que era extraordinaria, y ha habido grandes poetas sevillanos. Te podría citar a personas que nadie sabe quiénes son, por ejemplo, Pío Gómez Niza, ¿no? Joaquín Albalat de las Fitas. Había una serie de poetas, digamos, de segunda fila, pero esa primera fila de Mantero a García Piñón, Aquilino Duque, ¿no? Superiores a eso, hoy no lo hay, sin ninguna duda, vamos, sin ninguna duda. Son magníficos poetas, pero eso es lo que hay. Me pasa como con los toreros, ¿no? O sea que ya Ordóñez no, ni Paco Camino, ni Diego Puerta, ni Corro Romero, ya esto no, es otra sociedad, es otra cosa, ¿no? Tampoco hay menos estímulos, ¿no? Pero entonces quizás había más protección para la poesía, más interés, ¿no? Y claro, si no tienes un estímulo, pues es difícil. La poesía se escribe a base de estímulo, ¿sabes? Yo si no hay un estímulo por medio, yo no se me ocurre ponerme a escribir poesía para decir, a ver si, o presentarme a un premio o algo, ¿no? Claro, esto era más astuto, ¿no? Un Aquilino Duque sabía presentarse a un premio, pues lo primero que hacían era enterarse del jurado, ¿no? Porque entonces, ¿qué va a hacer, no? Va a presentar ahí al premio, como le pasó al hijo de Rafael Lafón con el premio Ateneo de Sevilla, que tuvo la ingenuidad, el hijo de Rafael Lafón, que tiene 5 o 6 novelas publicadas, y claro, no es Galdós, pero vamos, ni muchísimo, pero también era un poeta, un novelista decente. Bueno, lo publica, lo presenta al Ateneo, y naturalmente, al recoger después los originales, no premiados por supuesto, dice, astutamente le hizo una señal al original, ¿sabe? Una marquita, ¿sabe? Y volvió con la marquita, vamos, es que no la habían ni abierto. ¿Te das cuenta? O sea que los premios están como la prostitución un poco, ¿no? Como decía Cela, antes de ser premio Nobel, decía, Baroja, yo y algún que otro taxista no tenemos aún un premio literario. Pero la generación esa de los 50 y tantos, que estudiada por Juan de Dios Ruiz Copete, el académico más antiguo de buenas letras, eso no se ha vuelto a repetir, ¿no? Sin duda, vamos, de esos poetas recogidos en ese libro. Es un libro fundamental, ya de la generación del 27 a los taifas del 50 y tantos. Dices, los taifas del 50 y tantos. No se ha vuelto a repetir. Y eso que me cita, indudablemente son los mejores poetas, por supuesto, y son muy buenos poetas, pero que no le llegan ya te digo, a Mantero, a Julia Uceda, que se ha llevado, vamos, una categoría extraordinaria y muy cotizada. Será porque se deja ver poca, tiene ya más de 90 años, no se pone la edad, pero sabemos la edad que tiene, no se pone la edad de los libros, ¿no? Entonces, pero tiene más de 90 años, pero está muy lúcida y siguen recibiendo homenaje y muy bien considerada, vamos. Pero claro, el ambiente literario de aquella época, en absoluto, no existe en la ciudad, ¿no? Tampoco ni el Ateneo era el mismo de antes, ni nada. Es una cosa que me consta que eso es lo que hay, pasa en la sociedad, ¿no? Es como los toros y eso, los toros no hace falta los antitaurinos, sino los toros se caen solos, ¿no? En el futuro. Yo recuerdo que don Ramón Carande me decía, cuando me hicieron crítica de todo a veces, decía, ahora va a usted los toros y esto es llamado a desaparecer, ¿no? Y evidentemente la propia sociedad nos arrastra a otra cosa, ¿no? Y pasa en todo, ¿no? En las pintores, pero claro, ahora parece que hay más gente que nunca escribiendo, publicando, ¿no? Pero eso es lo que hay, los nombres, ya digo, Juan Lamillá, Luzgardo, son personas de poetas verdaderamente. Aunque a mí, evidentemente, eso de que no me gusta cuando uno publica un artículo, se pone, fulano de tal es poeta, ¿no?
Esto me recuerda lo que decía don José Ortega y Gasset, ¿no? Diciendo, bueno, ¿esto qué es, no? Poeta será Dante, ¿no? Góngora, Quevedo, ¿no? Pero vamos, cualquier mercachifle, ¿no? Que escriba un poema a su abuela es poeta, vamos, por Dios, poeta. Entonces son, ¿sabes? Y no me gusta, no, es que es poeta, ¿no? Parece que, por eso es muy, me gustan personas como, con la honestidad que tenía, por ejemplo, a base de Jaime Gil de Viedma, con el que yo tuve una relación epistolar, naturalmente, una relación epistolar. Y leo las cosas de Gil de Viedma, sus conversaciones, sus críticas, ¿no? Es una lucidez extraordinaria. Entonces, cuando son escritores que dejan de escribir, ¿no? Dicen, bueno, pues nada, como Gabriel Ferrater, ¿no? Gabriel Ferrater, que dice, bueno, yo a los 50 años me suicido, coño, pues, y lo tenía pensado desde los 30. Yo no paso de los 50. Y Gabriel Ferrater se elimina perfectamente, ¿sabes? Esa generación tampoco hablaban mal los Gil de Viedma y también cogían unas buenas borracheras. Perdona, tú, dime, ¿qué querías? Quería preguntarle Sí. la enhorabuena, la verdad es que su obra es de enorme calado literario. Yo no lo había leído, sinceramente, o sea Sí, es que me he quedado muy sorprendida. No dudaba en absoluto que habiendo recibido el premio Adonais no fuera su poesía tan honda. Sí. Y sí le quería preguntar, y quería darle la enhorabuena también a su hija, ¿no? La hija del poeta, el título de un poema por sí mismo. ¿Qué consejo entonces daría a la Facultad de Filología y a los estudiantes, ya que somos profesoras, ¿no? Para, digamos, impulsar de nuevo, ¿no? Ese ambiente que siempre miramos hacia atrás con nostalgia, ¿no? De esa Sevilla culta, ¿no? De la generación del 27, ese que uno puede visualizar, ¿no? ¿Cómo puede eso, digamos, transmitirse, ¿no? A través de la facultad? ¿Qué le diría a los estudiantes? Eso transmitirle, siguiendo el ejemplo de un López Estrada, él era el que, digamos, el factotum de todos los movimientos. El que traía, por ejemplo, aquí conocí yo a Damaso Alonso, ¿no? Cuando vino a Julián María, qué barbaridad, ¿sabes? Y esto lo traía todo López Estrada, que era el titular, el catedrático de literatura, el heredero de Salinas y Guillén. Y claro, pero entonces había un ambiente favorable. Pasa, por ejemplo, es como el premio Adonais. El premio Adonais tuvo una época, como recuerda mi hija, tuvo una época dorada, extraordinaria, que era cuando yo lo gané, pues era un precio que era el primer premio literario de España. Pero con el tiempo eso ha decaído, ¿no? No tiene, para mí, personalmente, no tiene razón de existir. Pero claro, es que entonces, pasa como la poesía sevillana de hoy, es que entonces los premios Adonais lo prestigiaban Brine, José Hierro, Claudio Rodríguez, vamos, había un plantel verdaderamente arrollador, ¿no? Y había grandes poetas que a lo mejor quedaban finalistas, como Julio Uceda, ¿no? Y ahora el premio eso se sostiene, pero no se sabe por qué, cuando es muy digno morir dignamente y hemos terminado, ¿no? Pero ahora ganar la Adonais, nada, vamos, en el fondo, ¿no? Nada más que tiene el nombre, ¿no? Ese nombre tremendo y de consolidación de poetas que tenía en aquella época, ¿no? Eso evidentemente, claro. Entonces había un coordinador también, que era un genio como Vicente Aleixandre. Vicente Aleixandre era un hombre que en realidad era el papa de la poesía, ¿no? Y entonces él controlaba un poco, dirigía un poco la danza de los poetas, ¿no? E incluso de la crítica, ¿no? Porque incluso muchos le consultaban a Melchor Fernández Almagro, crítico de ABC, pues cuando tenía un libro de poesía, un gran historiador, Melchor Fernández Almagro, pues recibía algún libro de poesía que por cierto, a mí me lo hizo Díaz Plaja el comentario, la crítica, me hizo 2 críticas a Guillermo Díaz Plaja, porque se había muerto
como he dicho, Fernández Almagro, ese. Fernández Almagro, cuando recibía un libro pues de poesía, claro, él tampoco era un experto, se lo consultaba a Vicente Aleixandre. Y entonces Vicente Aleixandre, que en modo alguno hablaba mal de nadie, o sea que yo no lo escuchaba hablar nada negativo a Aleixandre, en absoluto. Recibía poemario de cualquier poeta incipiente o que no le gustaba, siempre tenía una palabra que a lo mejor no significaba nada, pero diciéndole, siento latir su espíritu en cada verso. Claro que eso es nada, es decirle nada, pero uno lo recibía, nunca tenía ninguna palabra negativa, ¿no? Sin embargo, cuando no le gustaba el libro, le podía decir, mira, pues haz lo que quiera, ¿no? Bien. Pero si le gustaba el libro, decía, muy bien, hárselo, ¿no? Entonces ya sabe lo que tenía que hacer, ¿no? Vicente Aleixandre no hablaba mal, pero sabía, ¿no? Era el águila de la poesía, sabía lo que decía y el que lo escuchaba sabía lo que quería decir Aleixandre, ¿no? Y entonces, pues, yo que he tenido la fortuna de visitarle con mucha frecuencia en Berintonia, ¿sabes? Pues que siempre se preocupaba mucho claro, cuando yo iba con mi catetés ahí, cuando allí llegaba siempre tarde, ¿no? Y Joaquinito, que tienes que venir antes, ¿eh? Claro, él era tan metódico, yo llegaba siempre tarde, pero no sabía las distancias en Madrid, entre el autobús, me formaba un lío. Y entonces, pues, generalmente, siempre me recibía atendido en el sofá, ¿no? Sobre la manta, ¿sabes? Y entonces le recuerdo que le leí un poema, cuando leía poemas y eso, ¿no? Y recuerdo que uno de los poemas que está aquí, que no lo he leído esta noche en respeto a la juventud, entonces pues me decía tremendo, decía tremendo, recuerdo la palabra tremendo. Yo nunca me asomo a un pozo y tabú, ¿sabes? Entonces pues un hombre de una gran generosidad, que cuando le dieron un premio aquí en Sevilla, después del Nobel, claro, se acordaron de él después del Nobel, para que yo fuera a recogerlo, pues pasó una cosa muy intrigante, la mala leche, ¿no? La hijoputez que hay entre los literatos, ¿no? Por ejemplo, Aleixandre dice que yo recoja el premio. Entonces, recibo una carta suya, dice, oye, me extraña, Joaquín, tu silencio, porque he dicho que delego en ti que vaya a recoger ese galardón que me han concedido, que tú lo recojas en mi nombre y tal y cual. Digo, a mí no me han dicho nada. Sí, yo lo he dicho. Bueno, pero entonces me puse en contacto, y voy a decir el nombre porque a mí me digo ya, aunque ya está muerto, pero vamos, lo demandé. Hubo una serie después, por otras cuestiones inhumanas, a Manuel Barrio, pues, de modo que recibe Manuel Barrio la comunicación de que fuera yo el que recogiera. Él no me dice nada. Y dice, no, si se lo dije y le digo a Manuel Barrio, bueno, pero ¿por qué no me has dicho nada? No, es que como tú no vas a ninguna parte, bueno, pero ¿esto qué es, no? Claro, fíjate tú cómo se anda, el cuidado que hay que andar con la fauna y flora literaria, ¿sabes? Peligrosísimo. Pero vamos, allí me coge ya de vuelta, ¿no? ¿Sabes? Pero te pongo esos ejemplos que he vivido, ¿no? Y otros ejemplos muy singulares, ¿no? Que tampoco es tanto lo que... Soy ya el último sobreviviente, porque el último que podía contar algo era Aquilino Duque, y Aquilino Duque lamentablemente ya no existe, que por cierto hace un par de días le dedico un poema que lo voy a publicar en ABC, en el suplemento ese de Pasión en Sevilla, se lo voy a dedicar a él, ¿no? Aquilino Duque, que es una persona fraternal y muy querida por nosotros. Recuerdo que mi mujer, al recibir la noticia de su muerte, se le saltaron las lágrimas, ¿no? Era una persona muy querida, ¿no? Y ayer estudió en la facultad, estudió filosofía clásica, creo que hizo, ¿no? Sí, pues, y entonces recuerdo que ayer le enseñé a Inmaculada un libro precisamente de Aquilino. Digo, fíjate la palabra, la dedicatoria, ¿no? Que me dice, para Joaquín, tan
tan poeta, tan difícil, tan amigo. Aquilino, tan poeta, tan difícil, tan amigo. Eso tan difícil, él me caía. Porque una vez le di la espantada, porque tenía que presentarle un libro y no me presenté, ¿no? Entonces, pero nunca nos peleamos, jamás, ¿no? Jamás. Había ese entendimiento, esa fraternidad, cosas raras entre poetas. Era como mi hermano mayor, ¿no? Era una cosa tan entrañable que es irrepetible. O sea que esos personajes que uno ha conocido, pues ya no encuentro actualmente, claro. Son de otras, las generaciones que han venido después, pues ya uno está distanciado de ellas, ¿no? Ya son ellos los que tienen que torear, ¿no? Uno ya de vez en cuando algún festival, como por ejemplo hoy, ¿no? Pues bien, ¿no? Pero evidentemente no, ya cualquiera sabe. Bueno, sí, pues tengo que intervenir en la academia, entenderé, pero ya mi próximo acto será para octubre o noviembre, en un homenaje que se le va a dar a Antonio Burgos, que voy a participar, porque fueron de esas personas que empezamos a escribir los dos juntos y eso, y claro, me parece que, aunque a mí no me gusta intervenir en las sesiones necrológicas y eso ninguna, pero evidentemente, bueno, preguntarme más algo, ¿no? Que no... Sí, no, que son las 9 y nos paga don Joaquín. Sí. Nos quedamos encerrados. Ha sido una delicia tenerle de nuevo. Muchas gracias a todo el mundo. Y nada, hasta la próxima.